¿Qué tal? Soy Daniel Santamaría. Hoy hablaremos sobre la investigación cuantitativa. Este es un método común para recoger datos en un contexto de investigación. Pero, ¿cuáles son las escalas de medición y qué ejemplos podemos utilizar? A continuación te explicamos todo lo que debes saber sobre este tema. Existen 4 escalas, organizadas desde la que brinda menos información a la que brinda más información. Las variables cualitativas son nominal y ordinal, mientras que las variables cuantitativas son de intervalo y de razón. Profundicemos. Intervalo es una escala que se utiliza para variables cuantitativas, que tienen lo que se conoce como un cero por convención, o un cero que existe porque se combinó que ese valor sea cero, pero no implica ausencia de la variable. Esto hace que tenga sentido calcular la diferencia en intervalo entre dos valores distintos, pero no la razón entre valores. Por ejemplo, la fecha es una variable medida en escala de intervalo, puesto que tiene sentido calcular la diferencia entre valores, pero no tiene sentido decir, por ejemplo, que una fecha es 2 veces más que otra, ya que el cero es una fecha que se estableció por convención y no se puede interpretar como ausencia. Razón. Utilizamos esta escala cuando la variable cuantitativa tiene unos ceros absolutos, o cuando el cero significa efectivamente ausencia. Si medimos el número de habitantes de un país, si el valor es cero, esto implicaría ausencia de habitantes, y tiene todo el sentido del mundo decir que un país tiene el doble de habitantes que otro. Ejemplos: peso medido en kilogramos, concentración de glucosa en una muestra medida en miligramos decilitros, tasa de mortalidad, muertes por 1000 personas en riesgo, ingresos medidos en bolívares. Las escalas de intervalos y razones se llaman también métricas o dimensionales. Las variables continuas van a medirse con escalas de razones o intervalos, por lo que es habitual que nos refiramos a ella englobándolas como escalas continuas, ya que comparten estrategias de análisis, como la elección de un test estadístico. Algunos paquetes estadísticos como SPS las denominan simplemente escalas. La selección de una escala estará determinada por la definición operativa de la variable que hayamos realizado y por los métodos disponibles para medirla. Pero para algunas variables solo existirá un tipo de escala elegible, mientras que para la mayoría tendremos varias alternativas. En general, siempre que sea posible, interesa utilizar en la recogida de datos la escala más precisa, aunque no sea la que posteriormente se utilice en el tratamiento estadístico. Ello nos permitirá adecuar la decisión una vez conocida la verdadera distribución de nuestros datos. Por ejemplo, siempre será preferible recoger el número de cigarrillos que fuma una persona al día que el dato categorizado como menor a 10, de 10 a 20, mayor de 20. La primera estrategia facilitará la búsqueda durante el análisis de puntos de corte distintos a los empleados a priori. Cuando se categorizan algunas variables, como la edad o los ingresos económicos, pasan de ser variables continuas a variables ordinales y nominales, según los puntos de corte elegidos. Si una variable continua se limita en uno de los extremos con una categoría abierta, por ejemplo, carga viral mayor de 100.000, forzamos que tenga que ser considerada como ordinal. Las categorías de las variables deben estar claras y operativamente definidas. La escala debe ser exhaustiva, incluir todas las posibilidades, y las clases mutuamente excluyentes. A menudo tendremos que recurrir a categorías complementarias que cubran todo el espectro, como otras no aplicable o desconocido, o establecer un orden de prioridades en caso de opciones intermedias. La escala de intervalo es el tipo de pregunta que se utiliza con mayor frecuencia en un estudio o investigación. Para obtener cualquier tipo de respuesta, es indispensable que la pregunta solicitada requiera que los encuestados respondan en una escala numérica donde la diferencia entre los dos números sea la misma. Probablemente hayas visto las siguientes escalas en alguna investigación: las de niveles de satisfacción, probabilidad o deseo, entre otras. Pero en la escala de intervalos se requiere que la encuesta se diseñe de tal forma que las dimensiones que se midan también se escale adecuadamente. Esto se puede hacer de manera verbal o numérica. Ahora bien, los tipos de preguntas para escalas de intervalos son: 1. Escala de Likert. Una de las preguntas más frecuentes del tipo de escala de intervalo es la escala de Likert. En esta se organiza una escala de 5 puntos donde cada emoción se denota con un número.
Las emociones van desde extraordinariamente insatisfecho hasta extraordinariamente satisfecho. Ejemplo. Dos. Net Promoter Score. En esta pregunta de intervalo, la pregunta se realiza usando una pregunta en la que los encuestados responden según una escala del 1 al 10. La pregunta de Net Promoter Score se basa en saber qué tan probable es que un cliente les recomiende tu servicio o producto a tus amigos, colegas o familiares. Ejemplo. Tres. Matriz de escala bipolar. Una pregunta de intervalo es cuando un objeto es evaluado por el encuestado en una matriz de escala bipolar. La escala de intervalo le da a los investigadores la capacidad de cuantificar y diferenciar entre opciones. Esto es mejor que la escala nominal y la escala ordinal, ya que en estas dos no se tienen en cuenta los conocimientos cuantitativos. Vamos a hablar ahora de la recolección de datos para la investigación cuantitativa, el cual implica el uso de números para evaluar la información. Las técnicas cuantitativas operan con números que son analizados a través de estadísticas para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. Las técnicas cuantitativas aportan resultados generalizables, control sobre fenómenos, precisión y predicción. Además, el análisis de datos cuantitativos es el proceso de utilizar métodos estadísticos para describir, resumir y comparar los datos. Este análisis puede variar en función de los tipos de datos que se recopilen. Analizar los datos cuantitativos nos permite que los resultados de la evaluación sean mucho más comprensibles. Cabe destacar que estas técnicas cuantitativas de recolección de datos implican utilizar datos numéricos y usar métodos normalizados para recopilar información objetiva y precisa, utilizar instrumentos válidos y confiables, obtener datos que puedan analizarse estadísticamente usando protocolos estructurados y obtener resultados generalizados. Conozcamos algunos de los instrumentos a través de los cuales podemos obtener análisis cuantitativo. Las pruebas objetivas se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Se llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad. Y estos serían los tipos de preguntas que se pueden usar en una prueba objetiva: verdadero o falso, selección múltiple, emparejamiento o clasificación. Mientras que la escala es un conjunto de símbolos o valores numéricos construida de tal manera que pueden ser asignados por una regla a los comportamientos o rasgos de los individuos a quienes se aplica la escala, y donde la asignación indica si el individuo u objeto posee lo que se supone que medimos con la escala. Y estas escalas proporcionan valores numéricos con que pueden compararse objetos de evaluación, y tal vez te puedes preguntar qué tipos de escalas hay. Entre estas encontramos la escala tipo Likert, la diferencial semántico y la escala de Wien. Ahora bien, hablemos de las listas de cotejo, las cuales son un instrumento estructurado que nos da la presencia de un determinado rasgo, conjunto, tareas o acciones, procesos, productos de aprendizaje, capacidades, habilidades, conductas, destrezas o secuencias de acciones, consistente en un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad aspectos o categorías establecidas de antemano a evaluar, los cuales se puede calificar por medio de un puntaje o escalas dicotómicas: sí, no, logrado o no logrado. No podemos dejar de un lado también la observación cuantitativa, la cual consiste en el registro sistemático, viable y confiable de los comportamientos o conductas manifiestas. Se recolecta la información sobre la conducta y así el contenido de la información a través de comunicación verbal o no verbal entre los objetos de estudio. Y por último tenemos la entrevista, que tiene detalles específicos y predefinidos y preestablecidos de una manera predeterminada para lograr de esta forma una determinada situación. Es importante que tengamos presente que el análisis de datos cuantitativos puede utilizar métodos estadísticos para describir, resumir y comparar los datos. Este análisis puede variar según los tipos de datos que se recopilen. Analizar los datos cuantitativos nos permite que los resultados de la evaluación sean mucho más comprensibles.